Cordial saludo, compañeros y profesor. Mi nombre es Joyce Maracano Correa, soy estudiante de Química del cuarto semestre y el paper del cual les hablaré hoy se llama Avances en las implicaciones terapéuticas de los inorgánicos, nanoplataformas de administración de fármacos para el cáncer. Fue elaborado por Safia Naz, Muhammad Shamon, Rui Wan, Li Shan, Huan Shou y Jin Huan Chen. Fue publicado el 22 de febrero del 2019. En resumen, gran parte de los sistemas de administración de fármacos con nanopartículas para las implicaciones terapéuticas en el tratamiento del cáncer está en desarrollo preclínico. La quimioterapia convencional tiene varios inconvenientes. Por ejemplo, requiere altas dosis de agentes quimioterapéuticos con baja biodisponibilidad, focalización inespecífica y sobre todo el desarrollo de múltiples resistencias a los fármacos que crean las células de nuestro cuerpo. La focalización inespecífica, ya que la quimioterapia no ataca solamente a las células cancerígenas o a las células dañinas, sino que también ataca a las células buenas o a las células malas. En los últimos años han surgido plataformas de administración de nanofármacos llamadas NDDP. Se caracterizan por tener un núcleo de metal, además de que son posibles sistemas quimioterapéuticos en oncología, y estos solucionarían los problemas como la entrega de medicamentos dirigidos a los sitios tumorales de forma específica y deseada. Aquí se estudiarán los desarrollos recientes en la liberación dirigida de medicamentos contra el cáncer, cargados en NDDP inorgánicos como nanopartículas de silicio mesoporosas, nanotubos de carbonos, hidróxidos dobles en capas, nanopartículas de óxido de hierro y nanopartículas de fosfato de calcio, junto con resaltar rendimientos terapéuticos en sitios tumorales. La quimioterapia, ¿cómo funciona? Tenemos que tener en cuenta que la quimioterapia es un procedimiento realmente agresivo. Este no destruye solamente las células cancerígenas, sino que también ataca las células sanas que se encuentran alrededor de las células cancerígenas. De esta forma no es tan específico y muchas veces causa bastante daño. Generalmente una persona que presenta esa enfermedad, como lo es el cáncer, es bastante agresiva. Esta enfermedad, por lo que le causa la pérdida del cabello, al igual que por el tratamiento de la quimioterapia, y además de que causa una debilidad en su sistema inmunológico. Como introducción tenemos que la enfermedad del cáncer es el crecimiento descontrolado de las células malignas y de naturaleza de tipo invasiva. Sigue siendo una amenaza mundial para la salud de todo el mundo. Esta afecta negativamente la calidad de vida. En Estados Unidos se han encontrado 1.762.450 nuevos casos de cáncer en el año 2019 y se espera que este número siga aumentando anualmente entre 7,5 y 10%. Además de que al aumentar el número de casos también va a aumentar el número de personas fallecidas por esta enfermedad, por lo que se busca una forma de administrar este tratamiento o estos fármacos de manera eficaz. Esto quiere decir que lleguen de forma específica a los agentes tumorales. Los NDDP hay de diferentes tipos. Esta búsqueda ha impulsado la innovación en el desarrollo de plataformas prometedoras de la administración de nanofármacos, que son los NDDP, y ha impulsado el avance en el campo de la nanomedicina para el cáncer. Los NDP que contienen pueden tener grafeno, oro, selenio, plata, hierro y fósforo, o alguna combinación de estos. Estos han arrojado experimentalmente resultados prometedores en varios modelos preclínicos, es decir, in vitro e in vivo, para el cáncer. Estos resultados serán observados en la siguiente tabla. Aún no se logra obtener un muy buen resultado para que esos agentes, los NDDP, puedan llegar específicamente a sitios del tumor o a la diana específica o a la diana intracelular donde se encuentra el tumor. ¿Cómo se espera que esto funcione? Acá tenemos una nanopartícula, tenemos el liposomal, el anticuerpo que es de tipo selectivo, va a viajar, va a ingresar de forma selectiva en el tumor, no va a causar daño a las células buenas, a las células sanas,
pero va a causar la muerte de las células tumorales. Ese sería más o menos un esquema de los NDP. Estos van a estar aquí cargados con nuestro fármaco anticancerígeno. Los resultados preventivos en el cáncer de los NDP que se han obtenido son los siguientes. En esta tabla se pueden observar los resultados de distintas investigaciones en in vitro e en in vivo para el tratamiento de distintos tipos de cáncer a partir de utilizar NDP con diferentes agentes como lo son el grafeno, oro, selenio, zinc y magnesio. También se probó la combinación de estos para observar su efectividad, además de que se le aplicaron diferentes estímulos. En estas tablas tenemos el nombre del NDP, del agente inorgánico, el R-agente, el DLC, que es el recubrimiento de carbono diamante, los estímulos, el modelo de estudio, el tipo de cáncer al que ataca y los resultados preventivos que se han obtenido. Por ejemplo, tenemos ONG, 2XCPG, se utilizó grafeno como agente inorgánico, el R-agente es el 2OX o doxirubiciclina, el DLC-DR. Los estímulos que se aplicaron fueron NIR y pH. El modelo de estudio fue in vitro e in vivo para atacar el tipo de cáncer de próstata. Los resultados que se obtuvieron fueron: las células cancerosas fueron atacadas en un 80%, además de una captación celular de fármacos. El efecto es aprótico y ataca la citotoxina para las células normales, la acumulación selectiva del sitio y prolongar la circulación sanguínea. El HSG, doxirubiciclina, junto con el agente inorgánico grafeno, el R-agente 2X, el DLC 41,2, los estímulos de NIR y redox, se realizó un modelo de estudio en in vitro y en vivo para el tipo de cáncer de seno. En in vitro se observó la entrega dirigida al receptor HA sobre la expresión de tumores, el escape endoliposomal, la liberación citoplasmática y el citotóxico incluso a 10 microgramos sobre mililitros a la -1. En in vivo, la acumulación preferencial y orientación tumoral, la liberación y retención sostenida del fármaco y el crecimiento y volumen del tumor disminuyeron. Para el GOCHIA, cuando se utilizó grafeno, SNX con un estímulo de pH, el modelo de estudio fue en in vivo e in vitro para el tipo de cáncer de pulmón. Se observó una compatibilidad sanguínea, análisis de hemólisis, la captación celular mediante por el receptor CD44 y la distribución intracelular de fármacos. Tenemos el 2XFAR cuando se utilizó grafeno, zinc y magnesio en una combinación, 2X con un estímulo de pH y el estudio en in vivo e in vitro para el cáncer de seno. Se observó una viabilidad de las células cancerosas en un 50%. Para el HMNO2-PG, C y D, cuando se utilizó manganeso, el reagente fue C6, 2X, un DLCD más menos 86 mayor que 90, un estímulo de pH NIR, un estudio in vivo e in vitro para los ratones, un tipo de cáncer de seno, y se observó que en in vitro alivia la hipoxia tumoral, alta fototoxicidad para las células cancerosas y acumulación intracelular. Como efectos secundarios se evidencian las mejoras en el peso corporal. Acá tenemos el DOXPB con un agente inorgánico de oro, un R-agente 2X, un DLCT-NR, un estímulo de pH, un tipo de estudio en in vitro y en in vivo NS para el tipo de cáncer de pulmón, y se observó que en in vitro
hay una inhibición de la proliferación de las células cancerosas de pulmón, la apoptosis de las células cancerosas, la muerte y el potencial de despolarización. Para BLMN2X-PDG con el agente inorgánico de oro, para el R-agente BLM2X, el RED 33.2,3, el estímulo de pH y el estudio in vivo e in vitro para el tipo de cáncer ovárico, se observó una citotoxicidad para las células cancerosas en concentraciones más bajas, segmentación activa, apoptosis de células cancerosas y aglomeración in vivo. Para el CAU-MSIO2-2X, oro, selenio y silicio, se observó que cuando se utilizó un estímulo de NIR y láser con el estudio in vivo e in vitro para el cáncer de seno, se observó que en in vitro se observa que revierte la estrategia de resistencia a múltiples fármacos, la liberación intracelular de fármacos en lisosomas, efecto citotóxico y la muerte de células cancerosas es evidente. Generó la disminución mitocondrial, que es la que produce la energía en las células, entonces esto hace que cause la muerte celular 10 veces más. Bueno, pues para las células cancerígenas. Cuando usábamos AG, GQDS2X, plata, DOX, NR, pH, para un estudio in vitro e in vivo, para el tipo de cáncer de próstata y cervical, se observó que en in vitro hay una actividad antitumoral, apoptosis de células cancerosas, afectando la viabilidad de las células normales, actividad caspasa y la captación celular de fármacos en vivo es NS. Cuando se utilizó CPT-CEF, que se utilizó PLMX, CPT, NR65, un estímulo de pH y temperatura, en un estudio de in vitro e in vivo para el tipo de cáncer de colon y pulmón. En in vitro se observó la viabilidad de las células cancerosas, la ruptura de las membranas de fragmentación nuclear y la inhibición de las células cancerosas de toxicidad celular. Cuando se utilizó HA-FeOOH y se utilizaba planchar, CIR, un CER de NR, un estímulo de láser. El tipo de estudio fue in vitro e in vivo, el tipo de cáncer seno, y se observó que en in vitro había viabilidad de las células cancerosas, captación celular rápida, selectividad hacia las células cancerosas que expresa el CD44, además de que se observó una biocompatibilidad. Acá tenemos que cuando teníamos MNDP-HC para el planchar, el R-agente TZ, el DLC-NR, los estímulos de NS, en in vitro e in vivo, se observa la fosforilación específica del sitio de dominio catalítico, la captación celular y el efecto de proliferación anticanceroso, citotoxicidad mediante las células dependientes anticuerpos. Cuando teníamos DOX, MGNS, hierro, oro y silicio, y DOX con un DLC de 65, un pH y temperatura como estímulos, un estudio in vitro e in vivo para el tipo de cáncer ovárico, se observó el efecto de proliferación anticancerosa, la rotura de volantes en las células y la pérdida de morfología. Cuando teníamos HA iónico TP fosfónico, se observó que en in vitro había captación celular y citotoxicidad de las células tumorales, además de que prolongaba la circulación sanguínea. Cuando teníamos DOX, HB, HID, fósforo, DOX, NR, un NIR ligero, un estudio in vitro e in vivo el desnudo para el tipo de cáncer de pecho, pulmón, cervical y melanoma, observamos que había capacidad de matar las células, efectos de ablación tumoral, biodegradabilidad, bioseguridad y en in vivo la distribución localizada del fármaco alrededor del sitio tumoral, la liberación sostenida, el crecimiento del volumen del tumor y como efectos secundarios agudos se evidenció por mejoras en el peso corporal tóxico para los tejidos normales.